Bueno, pues no es la primera vez que tenemos a Juan Luis Martín de Pozuelo, abogado catalán, que está muy pendiente de la instrucción del caso Barcelona-Negreira, vamos a decirlo bien, que mucha gente dice caso Negreira, no, perdona, caso Barcelona-Negreira, que ha escrito un tuit maravilloso explicándolo, lo retuiteé yo, en qué punto estamos, qué está pasando ahora mismo y por qué es ridículo todo lo que están diciendo, porque la defensa del Barça pues se cae como un castillo de naipes, ¿no? Juan Luis, muy buenas. Oye, y Hola, Miguel. felices fiestas, tío, que estamos aquí metidos de lleno ya. Igualmente, felices fiestas. Oye, en ese tuit, por ejemplo, por centrarnos en una explicación muy que yo creo que entiende todo el mundo y tú eres un profesional del derecho, Ujú. con la declaración de Laporta, la de Javier Enríquez Romero, el hijo de Negreira, y la de Roussel, y bueno, la de Bartomeu conoceremos en breve el audio y el vídeo, pero ya sabemos lo que dijo. ¿En qué punto estamos ahora mismo para los que, y es mucha parte de la audiencia de mi canal, los que quieren que pase algo aquí, que se le condene al Barça, ¿no? Por haber pagado al vicepresidente de los árbitros durante 20 años una cosa que no debería haber hecho, entre otras cosas porque lo hizo solo él y los otros 19 equipos, que fueron más de los que pasaron por la primera división durante todos esos años, no lo hicieron, no le pagaron por neutralidad. Estamos en la fase de declaraciones ante el juez instructor. Ajá. Las declaraciones ante un juez instructor normalmente se practican con posterioridad a que haya habido una documental previa que forman los investigadores, en este caso la policía y la Guardia Civil. La policía y la Guardia Civil acompañaron en su día unos importantes informes al juez instructor, el juez instructor los analiza y ahora va citando a declarar a aquellas personas que constan en los informes policiales. Vale, la declaración de Laporta con la declaración de Roussel parece que trabajan en dos empresas distintas, o sea, que eran responsables en dos empresas distintas, sobre todo que no han hablado entre ellos, y si hablaron en aquella cena que hicieron y tal, no sé qué, han terminado intentando salvar el culo cada uno de ellos. Ojo, desde dos perspectivas absolutamente diferentes. Laporta es solo testigo. Digo solo porque, claro, este presunto delito de corrupción deportiva por parte del Barça y ciertas personas que estuvieron de responsables en aquella época empieza en 2010, por lo tanto Gaspar y Laporta se salvan y por eso van como testigo. Roussel y Bartomeu van como imputados. Pero vamos, esas tres declaraciones, la de Laporta y la de Roussel, absolutamente contradictorias la una con la otra, y luego encima está la del hijo de Negreira, en la que ya les termina de reventar a los dos, ¿no? Sí, 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 sí. Lo curioso es que las conductas de esas cuatro personas son las mismas. La de Gaspar, la de Laporta, la de Rosell y Bartomeu son las mismas, pero aquí hay una brecha cronológica que desde el momento que existe el delito solo les afecta a Bartomeu y a Rosell. Uh -huh. A pesar de haber hecho lo mismo, por el momento en que se tipificó esa conducta como delito, los dos primeros se salvan y entonces pueden ser citados como testigos. Lo que nos ha sorprendido mucho es que, habiendo declarado primero Roussel, parece, como has dicho tú muy bien, que no se han hablado, porque parecía que Laporta no conocía lo que había dicho Rosell, Uh -huh. o aun conociendo lo que aún parecería más inexplicable, ha explicado una versión de los pagos e informes diferente a la que previamente había dado Rosell. En términos de defensa no se entiende, Claro, excepto, porque excepto que no se hablen, que también puede ser. es que terminaron mal, creo recordar, ¿no? Lo que pasa es que en este caso, a ver, es que son muchas cosas. Te quiero empezar por una que atañe solo a Laporta. Se ha demostrado que Laporta mintió. Que no conozco a Negreira, lo había conocido. Que los informes los hacía el hijo, solo el hijo, y se ha demostrado que el hijo empieza en 2013. Esto no lo sabía Laporta. Si te fijas, si te fijas, Laporta dice, a mí me han informado que los informes los hacía el hijo. Él nunca dice que tiene conocimiento directo de que los informes los hiciera el hijo. Siempre refiere que yo cuando llegué se me informó, se me Sí, dijo que claro. los informes los hacía el hijo. Entonces, él puede decir, a mí me lo dijeron. Con lo cual, no incurre en falso testimonio. Pero dice,
se me informó que esos informes arbitrales los hacía el hijo cuando llegó en esta segunda etapa de presidente Laporta, porque en la primera no le pudieron decir eso porque el hijo no hacía informes. En la primera. Pues entonces miente. O sea, porque es imposible, porque el hijo por aquel entonces era un administrador ficticio que había puesto el padre en las empresas, pero el hijo por aquel entonces, además era muy joven, no hacía ningún tipo de informe. O sea, esto se puede tomar como una mentira, como perjurio, o sea, como falso testimonio en sede judicial. No porque él, te repito, no porque él... El lenguaje empleado. El lenguaje empleado se cubre esa situación. Joder. Y él dice, a mí me informaron, además lo explica, cuando yo llegué, dice, paramos todos los pagos. Y vimos este pago. Y dice, y valoramos, y me dijeron, que esos pagos que venían de Gaspar eran por unos informes que hacían estas empresas, que los hacía el hijo de Negreira. A ver, pero es que unas semanas antes, hoy lo hemos sabido, unas semanas antes Rosell declaró y dijo que los informes los hacía Negreira padre. Por eso no cuadra. Claro, claro. Si Rosell lo supo cuando llegó, que llegaron a la vez, uno era el vicepresidente deportivo y el otro el presidente, en el 2003 llegan a la vez, Laporta dice, la comisión deportiva me informó de que había estos informes que los hacía el hijo. El vicepresidente deportivo era Rosell, y Rosell iba a declarar que los informes los hacía el padre. Sí. Yo solo explico de manera puntual lo que han venido a decir. Ellos sabrán por qué lo dicen y cómo lo dicen. Claro, a nivel, claro, yo te estaba preguntando por eso, ¿no? Si a Laporta le va a pasar factura el hecho de que ha mentido, que diga que no conocía a Negreira y se haya visto en unas imágenes que si le conoce, ¿se le puede imputar eso del falso testimonio o no? ¿O es que se le va a decir que no se acuerda? Que era un lapsus. Que me confundí, o que en ese momento lo saludé y no lo conocía, o nunca más he sabido. O sea, que no hay manera de meterle mano a Laporta por esto. No lo creo, pero Rosell sí que lo conoce, ¿eh? Claro. Eran los dos de la misma junta y Rosell viene a decir que lo ve mucho, que lo había visto muchas veces, que sabía que estaba allí. O sea, Rosell y Laporta estuvieron 2 años uno al lado del otro en el palco, ¿eh? Claro. Y en la misma junta, ¿eh? Claro. O sea que... Cuando se fue Rosell, en el 2005, finales del 5, Laporta, que esto sí que se ha dicho un poco y fue una pregunta que se contestó el hijo, Laporta reactiva el contacto con Negreira, cambian de empresa en la que paga y le cuatriplican el salario. O sea que Laporta, eso dice que es un pago heredado, hay un momento que él no va a esa relación mercantil. Y cuando tú contratas con una empresa nueva, hombre, supongo que te preguntarás quién es la empresa nueva y por qué le pagas y quién la lleva. Claro. Porque hay un momento que esto que dicen que José María Enríquez de Negreira era el administrador de facto de esta empresa, esa situación desaparece en el 2005. Y están del final del 2006 hasta el 2014, estamos hablando de 9 años, que los pagos ya eran directamente a una empresa de Negreira padre, que cobró en esa empresa el 75% de todas las cantidades pagadas. O sea, ahí ya no hay ninguna excusa. Claro. Ahí no hay ninguna excusa. Del 2005 en adelante, ya Laporta ya no puede decir no lo conocía o era un pago heredado. No. Laporta reactivó, alimentó, abrió el grifo de los pagos. Lo que pasa es que Laporta se fue en el 10. Y cuando se va en el 10, entra Rosell con el grifo de los pagos a tope. Y después se va Rosell y entra Bartomeu y el grifo de los pagos aún va más a tope. Sí. Y el hijo reconoce que él empieza a cobrar desde 2014 y además a través de la empresa de Contreras, que se lo refacturaba luego al Barça eso, y que él cobra los 70.000 al año durante esos años, 2014 hasta 2018. Y claro, eso es unas cantidades que van aparte de los millones que se lleva Negreira padre por informes que no existen porque son verbales. Y Laporta está diciendo que no, que había informes físicos de Negreira padre. Bueno, no de Negreira padre, había informes físicos del hijo, pero que los destruían cada 5 años. Curiosamente, en aquella famosa rueda de prensa, los tiene ahí metidos en una caja y han pasado más de 5 años, ¿no? Desde que están ahí
a la rueda de prensa, pero esos no, esos los encontraron en el fondo de un armario. Quiero decir con todo esto que hay tantas contradicciones que ya están habladas aquí en otros vídeos que he hecho sobre el tema y cuando hablaron los protagonistas. Hay tantas contradicciones y todo el argumento del Barça que se puede individualizar en, bueno, hay que escuchar todavía a Elena Fort como representante del Barça, como persona jurídica, pero Laporta, Roussel, Bartomeu, ahora Elena Fort como representante del Barça, a ver qué dice, imagino que irá lo mismo que Laporta. Todo se despedaza, o sea, ese argumento se despedaza. Esto a nivel, la pregunta clara que nos hará la gente en los comentarios es, pero vamos a ver, ¿esto le va a pasar factura al Barça, sí o no? O sea, estamos en fase de instrucción, se tiene que abrir juicio oral. Tú imagino que tienes claro que se va a abrir juicio oral con todo esto y tú estás pensando que es más fácil ahora que les condenen. Todos los indicios que había se han consolidado. Claro. O sea, todo lo que se sabía se ha consolidado. A lo que ya se sabía, ahora añadimos otro indicio. ¿Qué indicio? La falsedad de la coartada que está utilizando el Fútbol Club Barcelona. Ok. O sea, tú has querido dar una alternativa, una justificación al pago, intentando que esa justificación lo hiciera lícito, pero al hacerlo de una manera tan incongruente y con tanta contradicción, alertas al juzgador. Claro. Y esta ocultación, el que uno diga una cosa, el otro diga otra, es otro indicio más de que lo que realmente hacían es la teoría inicial de las acusaciones y del juez instructor, que es una acumulación de indicios muy larga, es una lista que cuando empiezo casi no acabo, una acumulación de indicios que la única conclusión lógica que te llevan a dar es que este pago es para influir. No hay, la pregunta es siempre la misma, pero ellos no la responden. ¿Para qué pagaban? Y claro. Cuando han querido decir informes, es peor, porque cada vez que dicen informes, se han encontrado un montón de mentiras cuando han dicho informes. Entonces, aún me lo creo menos. Y más cuando Negreira dijo, en el único sitio en el que ha podido declarar, porque ahora argumenta que tiene Alzheimer y por tanto no puede declarar, más cuando dijo a la agencia tributaria lo de me pagaban por informes verbales y por neutralidad y para que no se tomasen decisiones en contra del Fútbol Club Barcelona, estamento arbitral, cuando tú eres el responsable de que haya neutralidad ahí. O sea, ¿por qué te tienen que pagar además, no? Con lo cual, en fin. Informes no lo dijo. Él habla de un asesoramiento. Verbal. Habla de un asesoramiento y una cosa a destacar en lo que dice era una asesoría que yo hacía a la presidencia. Claro. No era una asesoría al departamento deportivo. O sea, Negreira lo reconoce y dice, esto era un trato directo con presidencia. Y cuando acaba la relación, dirige un burofax a presidencia, que era Bartomeu, y le alerta, primero que en el burofax vuelve a reconocer que el trato era directo con los presidentes, y les alerta de que va a sacar a la luz todas las irregularidades habidas. Y la secretaria de Negreira, que también ha prestado declaración ante la Guardia Civil, vino a decir que cuando le había preguntado a su jefe de qué se trataban estos ingresos, su jefe le dijo, estos son tratos directos que tengo yo con la presidencia del Fútbol Club Barcelona. Negreira nunca le explicó a su secretaria que él hiciera informes o asesoramiento de rendimiento arbitral, sino que le explicó que era un trato directo y personal, secreto, suyo, con los presidentes. ¿Qué conclusión llegas tú, Miguel? Está claro, es que para mí está claro desde el primer día, pero es que además hay que añadir que el hijo comenta que su padre le había dicho que no podía hacer nada con ningún equipo porque él era un responsable del CTA, que no podía tener ningún tipo de relación comercial con ellos, y luego se entera de esto y le pregunta al hijo, ¿pero por qué lo hiciste? Y estaba yo además de administrador ahí en la empresa, yo no me he enterado de esto, y le dijo el padre, ¿a ti qué coño te importa? ¿No? O sea, es que
es Pero si el todo... trato corruptor era solo, el trato corruptor era solo Negreira con los presidentes, que Aparte es de lo eso, claro. claro, es lógico que los implicados se lo oculten a todo el entorno, a su propio hijo Negreira, y los presidentes del Fútbol Club Barcelona A la se lo directiva. oculten a los departamentos deportivo y de control del propio club. Pero están diciendo lo contrario los presidentes. Están diciendo, Roussel dice, bueno, es que, a ver, es que esto no llegaba a los presidentes porque bastante tenemos nosotros. Lo mismo dice Laporta, es que yo no controlaba esas cantidades porque los presidentes estamos para otra cosa. Y luego dice, no, pero la dirección deportiva era la que nos aconsejaba seguir con esto porque para ellos era muy importante. Y Negreira había dicho que era directamente con los presidentes. Hombre. Miguel, en los informes de la Guardia Civil, de la policía, constan interrogatorios a los miembros de control financiero del Fútbol Club Barcelona. Todos dicen que esto era cuestión de presidencia, que por ellos no pasaban ni conocían el detalle. Claro. Entonces, claro, te estoy explicando que los directivos del Fútbol Club Barcelona ocultaban esta situación a los trabajadores ejecutivos del club, no les explicaban de qué era, y Negreira no le explicaba de qué era ni a su secretaria ni a su hijo. Pero si tú tienes corrompida la cúpula de un sistema, los que están por debajo tuyo, que son árbitros, secretaria de tu empresa, que es Negreira, los directivos a los trabajadores del club, el entorno que está por debajo de la cúpula corruptora, no lo explicas. Claro. Por eso es una alta corrupción en los dirigentes, porque Claro. los de debajo no se enteran, los árbitros no tienen por qué saberlo. Negreira hijo no tenía por qué saberlo, la secretaria no lo sabía. Ellos explican el entorno de lo que veían. Y a la salida a la luz de los pagos se ha destapado todo. Fíjate que Compliance no lo sabía. Laporta dijo, mira, otra de las mentiras, me parece a mí, porque al día siguiente sale Tusquets explicando, el ex responsable de economía del Barça, que en las auditorías eso no aparecía. Y Laporta decía que sí, que estaba todo auditado. Pues lo que te explico. Claro. Claro. Es que A ver, si te pongo un ejemplo. Si Cerdán estaba corrompiendo, hablamos de un caso político, sí, sí. todos los políticos de su alrededor no se han desmarcado y han dicho que ellos no sabían lo que hacía Cerdán o Ábalos dentro de la cúpula del PSOE, eran la cúpula. Entonces, cuando alguien corrompe, no comparte la corrupción con todo su entorno laboral y profesional, porque la actividad delictiva se mantiene en secreto por el riesgo que contrae. Claro. Eso es un indicio más. Entonces, cuando los mecanismos de control no lo detectan, precisamente es un indicio más de que es una actividad corrupta. Si ahora salieran los compliance del Barça y dijeran, sí, sí, lo teníamos controladísimo, tal, pues entonces, lo que llamaría la atención, pero entonces si es usted compliance, no llamó la atención de que era un pago con un evidente conflicto de interés susceptible de ser investigado. Te dicen, no lo pudimos investigar porque no lo detectamos, no se nos daba la información necesaria para poderlo detectar. Sí, sí. Por tanto, en este punto de la instrucción, claro, lo que esté pensando la jueza lo tendrá que reflejar en un auto, ¿no? Recuerdo que el juez Aguirre hizo varios autos sobre el tema. Cuando habló de corrupción sistémica, eso es de puño y letra del juez Aguirre. Esta jueza tendrá que dictar algún auto, ¿no? El juez Aguirre, con todos los informes y todo lo que había, hace digamos, una resolución delimitadora de lo que se va a investigar. Y le dice, vamos a investigar esta tipificación delictiva. Están varios delitos. Está la falsedad documental, la administración desleal, pero principalmente el delito principal que se investiga es la corrupción deportiva. Estamos en ese momento, estamos en esa fase. El auto es inicial y estamos investigando. Y cuando la jueza, ella convenga, o se lo pidan las partes, que ya hay una suficiente trabajo de investigación, cierra la investigación, como dijéramos, se hace un paquete con todo lo hecho, y ese paquete es lo que va a ser el juicio. Okay. No se pueden ya después ya meter cosas más nuevas, queda como un poco cerrado. Y les dice a las partes, digan, vamos, como el paquete que hemos hecho con todas las pruebas que tenemos, ahora ustedes, ¿qué me piden? Pues las acusaciones pedirán
pues que se les condene por el delito y las defensas harán lo propio y dirán, pues nosotros queremos que se les absuelva porque entendemos que no hay pruebas. Y con esos escritos ya nos vamos a juicio. Y entonces en el juicio, todo ese pack que tenemos probatorio se concentra en unas sesiones, que serán de una semana o una semana y media, y después se dicta una sentencia. Siempre vengo diciendo que va a ser un juicio súper mediático. En una semana concentrado todas estas declaraciones, retransmitido por la televisión, supongo que estaremos todos conectados viendo qué dice uno, mañana viene otro, mañana el de más allá. ¿Pero solo una semana será el juicio? Yo creo que en una semana está un ventilado el juicio. Como bueno, el del fiscal general ha sido solo una semana, sí. Pues una cosa parecida. Y tú lo daban por la tele, ¿no? Del fiscal. Lo daban por la tele. Sí. Directo, ¿no? Pues este será lo mismo. También creo que el de Rubiales también se retransmitía en directo, ¿no? También. Pero entonces, vamos a ver, la instrucción está hasta marzo, hasta la primavera. ¿Se puede pedir otra prórroga de la instrucción? Sí, seguramente sí, porque faltarán cosas por hacer. Claro, vale. Y estos dirán que lo están arreglando como un chicle y tal. Pues mira, menos mal, porque nos hemos enterado de que todos están llevando la contraria, ¿no? Ahora en estas testificales. Si alguien lo alarga, hasta ahora han sido las defensas que han presentado recursos a la instancia superior para frenarlo, para pararlo. Sí. Seguro que harán algún recurso más en contra de, por ejemplo, el propio auto que lleva para juicio. Se puede recurrir y allí frenarán el procedimiento porque estarán recurriendo la apertura de juicio oral. Eso hacen las defensas y seguramente lo harán. Porque, vamos, con lo que acabamos de escuchar, está claro que se va a abrir juicio oral, porque esto podría ser el sobreseimiento y tal, pero no, se va a abrir juicio oral por todo esto que estamos viendo, ¿no? Claro. Y comparándolo, por ejemplo, con lo del fiscal general, claro, el caso del fiscal general del Estado, que no estaba la prueba directa, pero sí había un montón de pruebas indirectas. O sea, el tipo borra su móvil, borra la cuenta de Gmail que tenía. Miguel, ¿qué es una prueba directa? Claro, una prueba directa es el vídeo de uno matando a otro, claro. Es una prueba directa. Una indirecta es pues el suelo, o sea, el tipo limpiando el suelo, ¿no? No, y está la luz apagada, se oye un disparo, se enciende la luz y está una persona con la pistola en la mano y otro muerto en el suelo. Eso es un indicio. Claro. No, a ver, diferenciemos. Las pruebas son más claras, más directas, menos directas. Cada prueba es un indicio. Un indicio de una conducta. Por ejemplo, a ver, el burofax. El burofax es una prueba. Claro. Está en papel, es un papel, está unido a la causa un papel, con el burofax, que es lo que dice Negreira. Ese papel, que es una prueba, es un indicio de algo. Un indicio de la extorsión que le hace Negreira a Barcelona, una extorsión porque le está extorsionando, porque le amenaza con difundir la conducta irregular, ilícita que ha tenido el FC Barcelona. Un indicio. La prueba es el papel, el indicio es eso, la conducta irregular del FC Barcelona. La declaración de Negreira ante Hacienda es una prueba, está en un papel, está en la causa. Cuando Negreira dice el pago es para que no haya nada, vigilar que nada perjudique al FC Barcelona, es un claro indicio de que el pago era para eso. Exacto. Un pago con finalidad. La prueba es el papel, la declaración, y ese papel nos lleva a un indicio. Entonces hay un montón de papeles que sumados son indicios y tenemos una suma de indicios que a mí me salen como 15 y todos llevan a la misma conclusión. Entonces, cuando la gente dice no hay pruebas, digo, no, si pruebas hay muchas y cada prueba es un indicio y vamos sumando. Y yo pido que la defensa me saque un papel que sea un indicio que contrarrestre. Y entonces sacaron unas cajas de cartón llenas. Y eso es lo que dicen ellos que se le... Entonces, claro, yo digo, pero en la caja que abrimos la caja sale un conejo, ¿qué hay? Entonces, eso es lo que no cuadra. Claro. Son indicios de un lado contra los indicios del otro. Claro. Y en caso de duda, ganan los indicios del que se defiende. Pero tiene que haber un indicio que genere la duda. Es que ahora no hay ninguna duda. Una buena defensa, correcto. Entonces, búscame indicios que
me contrarresten los míos de la acusación. Al fiscal general del Estado, ¿qué le pasó? Que había muchos indicios que le condenaban y las explicaciones que quiso dar él, no voy a entrar en el fondo del caso, el tribunal dijo, no me lo creo. Claro. No llega usted a generarme una duda. No me llega usted a generar una explicación coherente que desconstruya, desmonte la suma de indicios que está presentando las acusaciones. Luego aquí, el Barça, que ya de por sí es muy sospechoso que pague al segundo jefe de los árbitros durante 20 años, no pueda explicar por qué le pagaba, porque el protagonista dice que era para la neutralidad, para que no se tomasen decisiones en su contra, que eso ya es autoinculpatorio absolutamente. Y no logra explicar porque dice, no, es que eran del hijo, y el hijo hasta 2014 no los hizo, ¿no? Eran del padre, y el padre se le pagó este dinero por hacer qué, no, es que no lo tenemos en formato papel porque no era en formato papel. O sea, que es ese sumatorio frente a la versión del Barça, que además hay varias versiones de todos los presidentes, cada uno tiene una, lo normal es que lo primero aplaste lo segundo. Lo normal. Vale. Ya lo entiendo. Bueno, creía que lo entendía, pero qué bueno que has estado aquí para verbalizarlo. Me parece bastante de sentido común. Hombre, claro, que desde el minuto 1 hay gente que lo llama bulo Negreira esto. Por cierto, Miguel Galán lo llama bulo Negreira, tío. Hablamos de Miguel Galán, ya estamos terminando, pero si quieres añadir algo. Bueno, a ver, es que, claro, también esto forma parte del relato. Ha habido un tiempo y aún hay gente que sostiene que era un poco la equivalencia o el símil que hacíamos con lo de Lance Armstrong cuando el que se dopa no se dopa. Hay gente que sostiene que para que el delito se conforme tiene que haber una afectación de resultados probada. O sea, tengo que probar yo que ese dinero y ese pago influenciador afectó en algún arbitraje en concreto. Y si no lo puedo probar, no habrá delito. Esa es un poco la teoría Miguel Galán. Sí. Pero ya hemos explicado que esto no va de resultados. Es el delito, protege el fair play. Si tú pagas, ya te cargas el fair play. Cuando tú te dopas, un ciclista se toma una aspirina, Sinner se tomó una aspirina. Gane o no, se carga. Ganó o no ganó el Gran Slam, es que no lo sé. Se tomó la aspirina y le enchufaron 6 meses. Entonces, exacto, la mecánica es la misma. Si tú te tomas la aspirina, ya no entramos a valorar si jugaste bien o no jugaste bien el siguiente partido. Te sancionan. Correcto. Pues la conformación delictiva es un poco lo mismo. Contra el fair play no te puedes tomar la aspirina. No, convenimos todos que las normas de la participación, tú no puedes hacer estas cosas. No te puedes tomar una aspirina porque das doping y ya te ponen 6 meses. Sinner no vino a decir, es que no me afectó, jugué igual, no sé qué. Claro. No. Eso no entra en ningún argumento, no se puede argumentar eso. Excepto que tú puedas acreditar que aquello entró en tu cuerpo porque un médico se equivocó. Claro. Ha habido algunos, o porque entró en tu cuerpo de una manera involuntaria porque comiste carne que tenía no sé qué, ¿no? Claro. Si lo llegas a poder probar, te pueden salvar del doping ese. Es como si el Barça dijese, es que le pagábamos sin querer, no sabíamos que le estábamos pagando, sin embargo están reconociendo que le estaban pagando, con lo cual ahí no tiene esa salvación. Tú puedes, pero una aspirina una sustancia puede entrar en tu cuerpo de una manera involuntaria. Pero que tú pagues a Negreira 8 millones durante 20 años, que sea involuntario, creo que sería una explicación aún más rocambolesca que la de las cajas. Claro. Es que una vez has pagado, es muy difícil salir del laberinto en el que estás. Es lo que digas que pagabas por catering y Negreira tuviera una empresa de catering y le pagabas por catering, claro, y Negreira tuviera el catering del campo, pues tendría una defensa. Pero no existe. Si pudieses cuantificarlo en un porcentaje, ¿qué porcentaje crees que habría condenas? Es verdad que tiene que pasar mucho tiempo todavía, abrirse juicio oral y tal, pero a ver, con todo esto, lo normal en el derecho es que yo veo que hay gente que tiene miedo de decir, si está todo muy claro, pero a ver, no que no se fíen de la justicia, madre mía, Dios nos libre, estaríamos esto sería muy serio, ¿no? ¿Tú me preguntas antes de la sentencia del fiscal general del Estado cuál era mi opinión? Sí. Discusión con compañeros abogados. Sí. El 85% de los abogados de este país te decía que estaba condenado. Que estaba condenado. Sí.
como abogados. Nos parecía muy flagrante lo que había hecho el fiscal de filtrar una información que le da al abogado, eso es sagrado. Entonces, nos parecía a todos que estaba condenado, comiendo con abogados, compañeros. Entonces, si tú ahora me preguntas esto, depende, porque aquí hay colores del equipo de fútbol, pero si fuéramos profesionales del derecho, te diría que el porcentaje es similar. Ok. 80 y pico % a que se les tiene que condenar. Yo te diría que hay más indicios aquí que contra el fiscal general del Estado. Vale, vale. Que ya es, claro. Que ya es. Fiscal, bueno, apareció gente y dijo muchas cosas y más o menos todos concordaban en una línea, intentaban dar una explicación plausible y todos iban en esa misma línea. O sea, no hubo contradicciones en la defensa del fiscal general del Estado. Lo que pasa es que su línea defensiva para contrarrestar los indicios de la acusación no fue suficiente, pero claro, contradicciones no tenía. Claro, claro. No, o sea, todo será la línea de los periodistas y tal. Aquí hay bastante desorden en la defensa. Eso es. Esa es la clave, que la defensa no lo está haciendo bien. Es que yo creo que los abogados van por un lado y los investigados van por otro. Claro. Sí, sí, eso es lo que les puede terminar de condenar, nunca mejor dicho, ¿no? Pues Juan Luis, has arrojado mucha luz, tío, te lo agradezco un montón. Estamos ahí casi en plenas fiestas. Nada, pues esperaremos a que declare Gaspar y compañía para el mes de febrero, creo que es, y luego ahí seguiremos hablando. Te lo agradezco mucho, te mando un abrazo muy grande y nada, hablamos prontito. Otro para ti y feliz Navidad. Feliz Navidad, chao, chao, feliz año. Chao. Y darle like vosotros a este vídeo si os ha gustado, porfa, suscribíos al canal y nada, seguiremos informando sobre esto. Chao, chao.